Bienvenido, estimado alumno. Te saluda el psicólogo Juan de Dios. Como parte del curso de Neurociencias 1, a través de este video vamos a conocer los niveles de información y la embriología del sistema nervioso central y periférico. El objetivo de nuestra sesión de clase será conocer y comparar los niveles de formación del sistema nervioso según el modelo informacional. En este video que veremos nos permitirá identificar los niveles en los cuales se organiza los sistemas informacional del sistema nervioso. ¿Qué desarrollaremos en este video? Es importante desarrollar los conocimientos que servirán de base para el desarrollo de los próximos temas. Por ello, en esta oportunidad, en este video, hablaremos sobre el nivel de información del sistema nervioso, codificación de la información, embriología del sistema nervioso y formación neuroanatómica funcional. Bien, para entender esta parte nos basaremos en el estudio del doctor Pedro Ortiz Cabanillas, donde se considera que la vida en sociedad puede variar muchos procesos de la información en el sistema nervioso, desterrando la idea de que somos el resultado de la mera actividad biológica llamado teoría sociobiológica informacional. Bueno, en los estudios de Pedro Ortiz sugiere que lograr conocer esta teoría se tiene que saber algunos puntos fundamentales. Uno de ellos es, por ejemplo, primero, ¿qué es lo que une a los seres vivos? Hay que preguntarnos sobre ello. ¿Qué es lo que nos une como seres vivos? Segundo, ¿qué es lo que determina la esencia humana? Aparte, como seres vivos, también nosotros tenemos una condición distinta a los otros seres, que es nuestra esencia humana. Y tercero, intervenir sobre cada individuo en tanto es un individuo humano, social y existe una personalidad. De esta forma nos formamos dentro de una sociedad, o sea que de manera general a una manera más específica tenemos que entender que nosotros somos individuales, que nos desarrollamos dentro de una sociedad. Muy distinta a otros procesos en los cuales entienden a la neuropsicología o a la neuroanatomía como un ser simplemente biológico. Pero para Pedro Ortiz, la sociedad misma hace transformar ese ser neurobiológico. Ahora bien, nos preguntamos, ¿cómo se desarrolla la información del sistema vivo? Bueno, para Pedro Ortiz, el desarrollo de la información dentro del sistema vivo es un proceso que se debe combinar los sistemas más particulares hasta los más complejos que le rodea al ser humano. O sea, partimos de una parte específica hasta lograr complejizarlo a nivel de sociedad. Para saber este punto debemos conocer sobre conceptos básicos como qué es un sistema y cómo la información adhiere o afecta a este sistema. Para Pedro Ortiz, el sistema todo sistema material está formado por uno o más elementos que muestran un doble aspecto ante un observador, donde cada sistema tiene una parte llamada estructura y la actividad que tiene esta estructura sobre la función que ha sido creada, ¿no? Bueno, dentro de un sistema hay muchos subsistemas más particulares, así que cada sistema tiene una estructura y dentro de cada estructura hay un sistema más particular, más específico y más simple incluso. Así que el concepto de sistema tenemos que entenderlo que hay dos cosas, la estructura y la función o la actividad que se desarrolla dentro de la estructura. Ahora también tenemos que hablar sobre lo que es la información. La información es toda estructura material incluida dentro de un sistema igualmente material que al reflejar tanto la actividad interna de este sistema como la estructura del ambiente que lo rodea, pues, interna y externa, su actividad determina la organización de un sistema total de manera individual o de manera social. Eso quiere decir de que la actividad misma generada por la información hay doble comunicación interna y una comunicación externa. Y si se pueden dar cuenta, Pedro Ortiz menciona bastante lo que es la sociedad. ¿Pero por qué menciona la sociedad? Porque muy pocos neurólogos o neuroanatómicos consideran a la sociedad como parte fundamental del desarrollo del cerebro humano o del sistema nervioso. Por eso es que Pedro Ortiz
incluye bastante lo que es la sociedad. Es un enfoque muy distinto. Pero para incluir la sociedad tenemos que hablar de una información y cómo se desarrolla esta dentro del sistema. Entonces, en tanto la información es el modelo que determina cómo se organiza toda la organización, el conjunto del sistema vivo y cada uno de los individuos que la constituyen. Entonces, como se ha dicho, tanto la información en sí como el sistema vivo, ambos en común, ambos digamos en interacción, en su conjunto están determinados por procesos genéticos de tipo ascendente, porque han dado origen a sistemas cada vez más complejos, ¿sí? o de punto de partida que determina la aparición de estructuras de nivel superior, las que por procesos cinéticos que generan de modo descendente, determinan que las estructuras del nivel inferior sean reorganizadas y convertidas en soporte activo de la totalidad del sistema. Eso quiere decir de que hay una información, o mejor dicho, hay un proceso cinético y hay un proceso que reorganiza esos niveles. Por eso es que hablamos sobre procesos epigenéticos, o sea, lo que se da afuera, lo que está fuera de la célula. Fuera de la célula, lo que se da fuera de un órgano específico, lo que se da fuera del órgano específico, un sistema, puede ser el sistema nervioso, y fuera de este sistema nervioso podemos hablar de qué cosa, un individuo dentro de una sociedad. O sea, de esa forma hay dos procesos, un proceso epigenético y un proceso cinético. El proceso cinético es de forma descendente. ¿Qué quiere decir? Es que va de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera, ¿sí? Ahora, ¿qué se puede decir de la codificación de la información? Si tanto estamos hablando de que la información entra y sale, entonces nosotros tenemos que entender que dentro de la estructura, si hablamos del sistema nervioso específicamente, dentro de la estructura hay una codificación. ¿Qué significa codificar? Es partir en partes, o mejor dicho, estructurar las partes de aquella información para que el organismo donde llegue a interactuar lo entienda, lo procesa y lo crea, o crea algún tipo de respuesta. Por eso mencionamos que los individuos de cada especie también se tienen que organizar en el curso de su propia historia, a base de una o más categorías de información hasta llegar al nivel que corresponde al mayor grado de desarrollo de su clase. Por ejemplo, si estamos hablando de niveles genéticos, a nivel genético existen estructuras donde regulan intracelularmente y hay estructuras donde se regulan extracelularmente. O sea que si estamos hablando a nivel de célula, en este caso una neurona, existen dos procesos cinéticos y dos procesos epigenéticos incluso, que es la regulación intracelular, o sea que la célula no pierda la información o que no se descompense por la información. Existe una regulación y también hay una regulación de manera extracelular. Eso quiere decir que hay capas en el sistema nervioso, en este caso la neurona, que permite la entrada y la salida. Para permitir la entrada y la salida existe también un sistema de regulación. A nivel metabólico, si hablamos de un nivel metabólico, a ese nivel o a esa estructura, estamos hablando ya de lo que es el sistema endocrino y el sistema inmunitario, ¿sí? Inmunológico. Así que a ese nivel estamos hablando de estos dos tipos de procesos. Al nivel neural está la parte visceral y la parte somática. A nivel psíquico, o sea que si nosotros vamos subiendo desde una parte más genética hacia una parte metabólica, después estamos hablando de una parte neuronal, logramos encontrar la parte psíquica, que es justamente lo que incluye, es lo que habla Pedro Ortiz. En la parte psíquica, ¿qué existe en ese nivel? ¿Qué tipo de información se tiene que requerir para dar respuesta a las situaciones externas? Ahí estamos hablando, por ejemplo, de un inconsciente y un consciente, ¿sí? Y en la parte social, que es la parte más externa de un ser humano, es donde nosotros desarrollamos, para Pedro Ortiz incluye lo que es la parte tradicional, la parte cultural, la parte económica, o sea, los sentimientos, los conocimientos y las motivaciones son aquellas cosas que van desarrollando, estructurando y en este caso van complejizando el sistema nervioso de cada ser vivo, en este caso del ser humano. O sea, Pedro Ortiz incluye los niveles de información de acuerdo al nivel donde se desarrolla cada estructura neurológica. Bueno,
Para codificar acá hay un esquema digamos, muy resumido y también más claro de lo que intenta decirnos Pedro Ortiz en su desarrollo de la teoría informacional. La información psíquica consciente, estamos hablando de un nivel, ¿a qué nivel? A un nivel psíquico, ¿sí? La información psíquica consciente puede encodificarse en información psíquica inconsciente. O sea, si nosotros nos ponemos a analizar la información que llega a nuestro nivel psíquico, hay dos formas de procesar esa información. Una procesa la información consciente, esto quiere decir que te das cuenta de lo que está pasando, y incluso aquella información que pasa por la estructura psíquica consciente puede caer en una estructura psíquica inconsciente. ¿Qué quiere decir? De que hay cosas que tú no te das cuenta que es lo que está pasando. O sea, estamos hablando de una forma más compleja del ser humano, ¿sí? Así que existe esa posibilidad de que puede pasar por un nivel psíquico consciente, pero también puede pasar de un nivel psíquico consciente y automáticamente quedarse en un nivel psíquico inconsciente. Bueno, está en señales neuronales. Estas señales químicas son las sinapsis y esta es las señales intracelulares, ¿sí? O sea, existen sinapsis en todo eso. Existe sinapsis. La sinapsis es la comunicación entre cada célula. Más adelante hablaremos sobre cómo se hace ese proceso. Y bien, de esta manera culminamos la primera parte de esta sesión y continuaremos en un segundo video hablando sobre la embriología del sistema nervioso.